Bien, buenos días. Ah, los objetivos de este trabajo son definir un protocolo para la obtención óptima de modelos digitales de alturas y de sus capas de calidad asociadas a partir de los datos generales que disponemos en LiDAR-PNOA o en la versión ligeramente variada y editada que distribuye el cartográfico de Cataluña, que se llama LiDAR-CAT. No solamente definir un protocolo, sino definir y cuantificar su bondad, su factibilidad, es decir, aplicarlo sobre extensas superficies y también en forma de un modelo digital de alturas multitemporal, en este caso con 3 fechas. A una resolución de celda de 2 metros, dadas las densidades que tenemos de los puntos originales, y entendiendo que la altura será la máxima cota en la celda de 2 metros de costado, que es algo que a veces no se cuenta y que yo creo que es importante decir. En la figura central inferior vemos un gráfico extraído de la publicación reciente de 2022 que podéis ver, donde se destacan algunos trabajos en función de su densidad. Notad que la escala es logarítmica en X y en Y en función también de la cobertura territorial. El estudio que estoy presentando se situaría donde tenéis el punto rojo. Es decir, no se trata de un estudio como los de la izquierda arriba, que tienen muchísimos puntos pero que cubren un área relativamente pequeño, sino que se trata de un estudio que cubre un área muy grande en relación a los otros que están publicados, pero que dispone pues, de una densidad que es la que es, ¿no? Que no es de las más estupendas. Entonces lo hemos aplicado sobre el conjunto de la superficie de Cataluña, 32.000 kilómetros cuadrados, pero esto multiplicado por las diferentes coberturas temporales, donde, como en línea de algunas de las dos últimas presentaciones, pues hay muchísima superficie forestal y que, por tanto, pues es especialmente importante para este sector. Pero también pues hay una superficie urbanizada, en el caso de Cataluña es inferior al 6%, pero en la otra área que hemos trabajado, que es en un vuelo sobre el área metropolitana de Barcelona, que es solamente pues, el 2% de la superficie de Cataluña, pero donde viven más de 5 millones de personas, de los largamente 7,5 que hay en Cataluña, la superficie urbanizada ocupa un 48% de la superficie. Por tanto, pues es algo que, que es necesario también hacer con el máximo rigor. Las coberturas que hemos utilizado son estas 3 que veis aquí, la de la izquierda, el 2008-2012, la de la derecha del todo es la segunda, clásica, la de 2016-17, y la del medio es esta que realizó el área metropolitana. Como veis, la densidad, a partir de la de la izquierda y derecha, de las equivalentes a las LiDAR-PNOA, parten del 0,5 típico, pero haciendo el cálculo para cada uno de los 9.000, 8.000 y pico teselas de 2 por 2 kilómetros, pues llegamos hasta 5,6, 5,1 y en el caso del área metropolitana entre 4 y 33. La mediana de estas densidades se sitúa alrededor de 1 y poco en los dos LiDAR-CAT y alrededor de 8,7 en el caso del área metropolitana. Aquí tenéis los datos de RMS estimados por el cartográfico de Cataluña, en este caso, en zonas con poca vegetación. En el caso de la AMB no especificaron el error. Y entonces cada punto lleva especificada su fecha de captación en tiempo GPS estándar, lo cual es importante para poder tener unos metadatos de calidad, para poder hacer el tipo de análisis que nosotros queremos hacer, entre otros, relacionando realmente, o sea, sabiendo en cada caso de qué fecha exacta es el pulso LiDAR que te está dando el dato. También hay un campo, como ya se ha hablado largamente antes, que indica el tipo de cubierta según la clasificación automática de puntos, pero no lo hemos utilizado para nada, puesto que aquí, por ejemplo, veis una zona de Barcelona donde si se piden los puntos clasificados automáticamente como vegetación alta, de más de 3 metros, ya veis dónde están, encima de los edificios, horrible. Esto es por un error en el software, que ya nos comentaron que existía, pero es la realidad. Y si descargo la misma hoja, pero del IGN, de la parte que en teoría es de vegetación, pues ya veis que tenemos vegetación en alguna zona donde realmente hay, pero también en medio de calles así, pues con en teoría vegetación de 21 metros de altura en ese punto que he marcado por allí, pero es que esta calle concretamente, si veis la foto ahí al lado, es que no tiene ni un árbol. Por tanto, tenemos el camino a recorrer y esperamos que con todo eso que nos ha contado el ponente para la tercera cobertura, pues tengamos realmente datos mucho mejores. En definitiva, nosotros ante esto realmente decidimos que de mejor o peor calidad en este momento no podíamos fiarnos del proceso para las cosas que queríamos hacer y por tanto tratamos los datos desde cero sin utilizar la clasificación del preproceso que se nos suministraba.
Entonces, hemos también utilizado el modelo digital de elevaciones de 2 metros del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña para hacer la resta y obtener el modelo digital de alturas, y también el mapa de usos y cubiertas del suelo, que ya presenté en otro congreso entre vosotros y que lo publicamos en la revista de teledetección, efectuado con Sentinel-2 y también utilizando datos LIDAR y otro tipo de datos de teledetección para obtener unas calidades realmente muy altas, y que nos ha servido muchísimo para generar los modelos de alturas con mucha más fiabilidad. Además, hemos utilizado las ortofotografías infrarrojo color 15000 del cartográfico geológico, que nos han ido muy bien, porque además, como las tenemos en diferentes fechas, tienen un servicio estupendo que puedes trabajar con los ortos en cada momento, y esto realmente nos ha facilitado muchísimo el trabajo, ¿no? Y adicionalmente hemos generado por nuestra cuenta 2 capas adicionales que denominamos edificaciones de gran altura. Imaginaros la Sagrada Familia o cualquier otra edificación singular que uno no esperaría en una zona urbana en circunstancias normales, pero que merecen un trato diferente para no cometer disparates y no comerse determinados artefactos en otros sitios. Y además también otra pequeña capa de edificaciones en zonas de pendiente máxima tolerada, que se trata de edificaciones que están en zonas con pendientes muy altas, que están colgadas ahí y que, si se tratan por procedimientos normales, normalmente te llevan a problemas. Entonces, hemos validado nuestro trabajo con un total de 5.355 puntos de test en zonas urbanas que se han sacado de los topográficos 1.000 del área metropolitana y 1.5000 general de Cataluña del Instituto Cartográfico, haciendo una selección a partir de la distribución que se hace en formato Miramón desde estas instituciones, porque permite seleccionar muy bien aquellos edificios con tejados planos y entonces poder tomar datos que estén en sitios donde no generes incertidumbre por el propio dato de origen, ¿no? Y los hemos podido aplicar a cualquiera de las 3, bueno, a las 3 coberturas que hemos generado. Y además, a partir del Inventario Forestal Nacional, hicimos una selección de puntos de la versión 4, donde en perennifolios, con cubierta muy específica, por encima del 90% de calidad, bueno, una serie de cuestiones, para que estuviéramos razonablemente seguros de la verdad de terreno, pues nos dio 44.000 puntos, de los cuales, una vez cruzados con el metadato de la fecha concreta de cada pulso, nos llevó a unos 4.174 árboles que podíamos utilizar también para validar en zonas no urbanas, para ver qué tal estábamos haciéndolo. Todos los procesos se han diseñado, se han automatizado y probado en Miramón en versión 8, que ya llevamos 28 años haciéndolo, y como es gratuito para toda la comunidad, pues si lo queréis utilizar para aplicar cualquiera de las cosas que estamos aquí, pues sabéis que lo podéis descargar y utilizarlo. Entonces, este es el resumen del esquema. No me voy a entretener con él a fondo porque necesitaría mucho más rato que el que dispongo, pero esencialmente lo que hacemos es, a partir de la nube de puntos separada por fecha, porque en cada tesela de distribución tenemos a veces incluso 7 fechas distintas en que se ha volado en zonas por diferentes motivos. Lo separamos por fechas y entonces, a partir de unos criterios en función de la intensidad del retorno, si el número de retornos ha sido solamente uno, etcétera, tomamos el modelo digital de elevaciones oficial y compensamos la altura. En teoría esto debería estar hecho, pero en la mayoría de hojas realmente no hay grandes problemas, pero hay zonas donde sí y es necesario hacer compensaciones, y zonas donde lo que se descubren son errores de bulto, haciendo este tipo de filtrado. Con esto, aparte de descartar las zonas con errores importantes, también conseguimos pues, un ajuste todavía mejor. Entonces, siguiendo la línea negra más gruesa, lo que hacemos es hacer análisis como en iteraciones. En una tomamos celdas de 2×2 y tomamos los puntos con el software que están exactamente dentro de la celda de 2×2. Porque nos parece que el usuario preferirá saber que si la cota si está realmente dentro de la celda o en un cierto radio. Entonces, esta es la información primaria que obtenemos, y entonces obtenemos el modelo de alturas a través de la interpolación bilineal de elevaciones, haciendo la resta a partir de la coordenada exacta del pulso. A partir de ahí, con las diferentes fechas, hacemos un mosaico, etcétera, y el mosaico de las diferentes alturas de la misma fecha, pero el mismo lugar, nos da este modelo que estaríamos pues, al final de este recorrido. No sé si se ve. No veo el cursor, pero bueno, al final de la línea negra hacia la derecha, ¿no? Entonces, como la densidad nominal es una densidad nominal, ocurre que si te ciñes a 2×2, pues hay celdas donde no tenías ningún pulso LIDAR. Entonces,
relajamos un poco el criterio y damos 1,5 metros a partir del centro de la celda, que es el itinerario superior. Y con él acabamos de rellenar. Pero todo esto se guarda en unas capas de metadatos adecuadas, con lo cual el usuario sabe en cada momento si la cota que tiene está exactamente dentro de la celda o a qué distancia pues, está trabajando. Con todo eso tenemos los MDAs regionales de las 3 regiones y las capas de metadatos regionales de día, mes y año del pulso, el origen del dato y la fiabilidad, cada uno con su tesauro correspondiente. Este es el detalle de los filtros, de algunos, la mayoría de los filtros. Simplemente voy a citar alguno para que se entienda la filosofía. Por ejemplo, si estoy en una zona de bosques y además he considerado los incendios, porque afortunadamente pues, la Generalitat da cada año pues, las capas de incendios, también se pueden descargar. Es una tarea estupenda que hace el Instituto Cartográfico desde hace muchísimos años y puedes, por tanto, tener en cuenta si ha habido o no un fuego que necesites tener en cuenta para ver si aquello está bien o no. Entonces, si tenemos una altura, por ejemplo, en bosques superior a 45 metros y el área de los puntos que están, de los puntos en contacto que están por encima de 45 metros es inferior a 100 metros cuadrados, es decir, a una zona de 10 por 10 metros, consideramos que ese punto no nos parece fiable y lo que hacemos es comérnoslo con un filtro de mediana, no de media, sino de mediana selectivo, con el módulo Fagual del programa, que nos permite hacer una sustitución razonable en cada parte. Con esto aplicamos todo ese tipo de filtros que veis por aquí, donde también pues, en zonas urbanas se mira si no estás en una zona de edificio de gran altura o en zonas de máxima pendiente, etcétera, y todo eso permite corregir un montón de problemas que hemos ido viendo que salen si no se hacen ese tipo de cosas. Solo os voy a enseñar el del área metropolitana porque no doy tiempo de enseñar más, pero al final de lo que se trata es de ver un poco el método, cómo funciona y de dar los números. Este es el modelo digital de alturas escalado de 0 a 60. Naturalmente están quemados los colores a rosa para alturas más altas. Aquí tendríamos la capa del día, de los 31 días del mes, donde tenemos en cada celda de los meses del año. En este caso, como se ve, se voló esencialmente en enero y en diciembre. Y este es el año que en el caso del área metropolitana, pues veis que los 2 años donde se voló. Y ahí es donde voy a las otras capas adicionales de metadatos, donde para cada celda de 2x2 tenemos también este tesauro que nos indica cada punto si es fiable algorítmicamente, es decir, si consideramos que tenemos una plena confianza en él, si es fiable por información externa, es decir, porque hemos obtenido un dato externo que aunque nos parecía que el algoritmo podía dudar, en ese caso creemos que podemos decir con confianza que está bien, si es dudosa porque, por ejemplo, está en una zona de pendientes superiores a 40 grados, que es lo que hemos ido viendo por las pruebas, que es una frontera adecuada para ese tipo de cosas, si es dudosa porque, bueno, etcétera, ya veis, no me puedo entretener con cada uno de los criterios, pero el usuario tiene control de eso y por lo tanto puede filtrar y saber lo que tiene entre manos. La segunda capa la quinta o sexta capa de metadatos que proporcionamos es la que nos da el origen de la altura de la celda, es decir, a qué distancia está el pulso lidar y si en realidad no está a ninguna distancia concreta, sino que en realidad se ha obtenido por una mediana de puntos de alrededor, porque lo que ocurría en aquel punto era inverosímil porque había un pájaro o lo que fuera, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo en una zona de Barcelona, donde hay el estadio del Camp Nou, la diagonal allí, y veis que, que los arbolitos y las edificaciones se ven pues, muy bien definidas. He hecho una consulta por localización en ese punto rosado de allí, y eso es lo que retorna el software, consultando la base de datos del raster multibanda, y veis que pues, ahí nos da 86 metros con 36 centímetros de altura. El pulso es del día 29 del 12 del 2012, y el origen de la altura de la celda, en este caso, es el módulo de interpolación, pero tomado sobre estos cuadrados de 2x2, es decir, de 1 metro como máximo a cada distancia X y Y del punto central. Y además, la capa de metadatos de fiabilidad me está diciendo que es fiable por información externa, es decir, en este caso ha sido porque es una construcción de gran altura, de 86 metros, y en este caso, si no estuviera etiquetado como tal, se hubiera dicho seguramente este punto es malo, porque un punto 86 metros en una ciudad es un punto raro, pero como entraba dentro de los edificios a gran altura, entonces lo marcamos y de esa manera lo sabemos. Gracias. Los resultados solamente remarco los que creo que pueden, en el tiempo de que dispongo, pues, ser comentados. La mediana de los valores absolutos de las diferencias con los 5.000 y pico puntos de zonas urbanas, ya veis en las 3 coberturas, es 0,18, 0,17, 0,22, es decir, alrededor de 20 centímetros, que consideramos que a nosotros nos parece suficiente, al menos para nuestros propósitos, y teniendo en cuenta el error nominal. Y cuando tomas los árboles, esos árboles seleccionados, con más de 4.000 puntos, más de 4.000 árboles,
pues tenemos 43 centímetros de error. También tenemos que pensar que el inventario forestal nacional, cuando se toma la altura de un árbol, pues también tiene sus problemas. Por tanto, también nos parece un dato razonablemente bueno en estos cálculos. Con estos casi 10.000 o algo más de 10.000 puntos en total, pues no hay trampa ni cartón, es lo que da, etcétera. Y entonces también quería mostrar, también, porque alguien se puede plantear, ¿por qué estáis haciendo esto si hay instituciones que ya están dando datos, ¿no? Primero, cuando empezamos, muchos datos, porque hace mucho tiempo que estamos dando vueltas sobre todo esto y lo hemos procesado muchas veces, dando vueltas iterativas para que el resultado sea mejor. Aquí vemos en la izquierda el modelo digital de alturas, lo que se denomina ese MDS normalizado. Aquí vemos una zona donde hay unos, de la capa de vegetación, donde hay una zona en rosa, que, bueno, 119 metros, etc. Eso naturalmente es un disparate. A la derecha tenéis el modelo que estamos presentando, donde no hay ese tipo de problemas. Veis una zona también de sin valores ahí en medio, porque realmente es una zona que el algoritmo que seguimos pues no ha podido determinar, pero ya veis que ha sido relativamente poca zona. Y aquí tenemos otro ejemplo clásico de problemas donde los datos oficiales que se están dando, veis que ahí hay como una zona de vegetación de mucha altura, pero cuando miráis la ortofoto ahí simplemente lo que está ocurriendo, esto es Montserrat, es una pared muy vertical y lo que ocurre es que el algoritmo se hace un lío con lo que tal y lo toma como vegetación en lugares donde hay una pendiente terrible. Y entonces veis que en la derecha el modelo que presentamos no tiene ninguno de estos problemas gracias al tipo de filtros y de procesado que tenemos, lo cual en definitiva no es el objetivo último, sino que el objetivo último es que cuando hagamos estudios de vegetación o de dinámica de construcciones, pues esto desaparezca. En conclusión, estamos contentos porque hemos obtenido los 3 MDA en un tiempo razonable, es decir, hemos pasado muchos meses corriendo, pero realmente la ejecución, una vez fijados los parámetros, es razonable y de hecho lo estamos aplicando en otros puntos de España para estudios que estamos haciendo en el contexto del proyecto del Ministerio en que estamos desarrollando todo esto. Muchos errores en mediana, creemos que dan unos números alrededor de 20 centímetros en edificios, que nos parece que demuestra que se está trabajando bien. Y el hecho de disponer de otros datos de teledetección, como ortofotos o el mapa de usos y cubiertas con Sentinel que hicimos, pues realmente nos ha ayudado muchísimo a todos esos errores de grueso, porque en cada caso tomamos decisiones en función de la cubierta en que estamos. Y las capas auxiliares de calidad son de gran interés porque para depurar y controlar los procesos, que es algo complejo, cuando tienes un volumen así, pues nos ha ido de perlas y a los usuarios también les va porque saben el origen de cada dato, la distancia, la fiabilidad, como he mostrado. Y además el tener la fecha permite que cuando ves si hay crecimiento de vegetación o no, no te pongas a comparar datos de enero con datos de julio en zonas donde hay caducifolias, etcétera, ¿no? Y bien, simplemente en breve vamos a poner esto en Internet con una novedad además, que es que los usuarios van a poder opinar a través de las cosas que hemos desarrollado desde otra parte de nuestro grupo de investigación de feedback y entonces lo que pretendemos, como es imposible, al menos con nuestros recursos, editarlo todo, cuando alguien diga, aquí esto me parece que está mal o te quiero decir que está bien, va a poder hacer este feedback y entonces se puede ir cambiando la capa de metadatos para poder informar sobre todo esto. No sé qué éxito tendremos sobre si la gente se va a animar mucho o no, pero en cualquier caso la herramienta ahí estará para quien lo quiera decir, ¿no? Esperamos poder utilizar esta capa 3 que tan contentos hemos estado de la presentación del IGN hoy. En las anteriores que estamos haciendo en otras zonas de España hay una gran disparidad de fechas de vuelo, por tanto es una excelente noticia que en la 3 esto ya no ocurra. Y lo que sí que nos gustaría mucho, aprovecho, para pedir si el IGN pudiera reprocesar las capas que todavía hay de la versión 1 donde el GPS el tiempo GPS no es un tiempo GPS estándar, porque si no tienes que hacer el lío a través de otra capa, de las líneas de vuelo y tal, y eso realmente es muy molesto para poder trabajar los datos con seriedad si quieres tener las fechas. Y como también sabéis que nos gustan las cosas de correcciones radiométricas finas, pues con alta resolución espacial naturalmente esto va a servirnos, ¿no? Aquí los agradecimientos y muy especialmente, aparte del Ministerio por el proyecto de investigación, al Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, al IGN por la política de distribución de datos y también del área metropolitana. Sin esta política de distribución de datos no podríamos hacer todo esto, por tanto, gracias y espero que pueda servir o a ellos o a otros de vosotros, pues no sé, todas las vueltas que le hemos dado. Muchísimas gracias.